Muy buenos días, bienvenido todo el mundo a Ganadería en Movimiento. Hoy tenemos la suerte de estar con Enrique Fantó. Enrique es ganadero por tradición familiar, veterinario y actualmente es el director técnico de Oviaragón Grupo Pastores. Enrique además es uno de los, creemos, mayores expertos en manejo de ovino, con lo cual va a tener muchas cosas muy interesantes que contarnos. Muy buenos días, Enrique, y bienvenido. Buenos días y gracias por invitarme a esta entrevista. Enrique, queríamos, o sea, tienes una larga trayectoria, eso, como ganadero, veterinario, vinculado a Vieragón, Grupo Pastores. Eh, cuéntanos un poco sobre ti, así un resumen muy rápido. Muy bien. A ver, yo hoy vivo en Sariñena, en la comarca de Monegros de la provincia de Huesca, pero mis ancestros, yo nací en el Prepirineo, ¿vale? Y bueno, toda la vida hemos tenido ganadería de ovino. Y en un momento determinado abandonamos las montañas para bajar a la tierra baja, los pueblos de colonización. Bajamos con nuestro ganado, que era el patrimonio más importante que teníamos. Y bueno, y hemos tenido ganadería de ovino en casa, vamos, toda la vida. Tuve la suerte de poder estudiar veterinaria y a raíz de ahí y del comienzo del proyecto de Carneo Aragón, que es la cooperativa en la que estamos, que se creó en 1981 con 17 ganaderos que fueron los pioneros para crear esta agrupación para trabajar el ovino, primero la comercialización. Uno de esos 17 eran mis hermanos, los que estaban en el proyecto, y a raíz de esta, bueno, trabajo dentro de esta ganadería y pues en un momento determinado me integré en el proyecto de Oviaragón y he estado desarrollando pues toda la parte de servicios técnicos y suministros hasta hoy. Qué bueno, qué bueno. Para la gente que nos escucha de Aragón o, digamos cercanías, pues Aragón Grupo Pastores es una referencia, pero para quien no lo conozca, ¿qué es hoy Aragón Grupo Pastores? Bueno, hoy Oviaragón es un proyecto cada vez más rico en diversidad por las necesidades de la propia evolución de las ganaderías de ovino en España y en Aragón. En estos momentos hay 600 socios de ovino que comercializan su producción con nosotros, con la propia cooperativa, que es su cooperativa, y están dispersos por las distintas comunidades, distintas provincias aragonesas. Eh, Hay unos 440 localidades donde tenemos socios en Aragón. Son las localidades donde la ganadería pues cobra muchísimo más importancia porque son pues los pueblos que en muchos la única actividad económica que puede existir en ese medio es la ganadería de ovino, ¿no? Esta es la principal actividad que tenemos en nuestra cooperativa, que es la comercialización. Pero desde el año 1991 desarrollamos un proyecto integral con la propia cooperativa, con sucesivas integraciones en grupos cooperativos que estaban en la zona de las Cinco Villas de Zaragoza y en la zona de Teruel, Cotega de Teruel. Y desde entonces trabajamos principalmente en comercialización, pero tenemos una sección de servicios y suministros que atiende ganaderías en toda Aragón y en las zonas, en las comarcas limítrofes, y desarrollamos trabajos con este equipo técnico, pues desde la sanidad hasta la mejora genética, la reproducción. Trabajamos mucho en el asesoramiento y tenemos un montón de herramientas propias desarrolladas para realizar mejoras en el sector. ¿Qué destacas? ¿Qué es lo que más, digamos, crees destacable de cómo ha evolucionado el manejo vino en estos últimos años?
Bueno, nosotros tuvimos la suerte cuando iniciamos este proyecto de tener una persona en la dirección como Francisco Marcén, que fue un pionero en el ovino de carne, desde todos los puntos de vista relacionados con el ovino, desde la producción hasta la comercialización. Él tenía una visión que teníamos que mejorar la viabilidad de las ganaderías a través de la mejora de la rentabilidad, por supuesto, de la obtención del valor añadido de la producción también, y después otra pata que se nos ha unido en el tiempo, que ha sido el tema de la calidad de vida, que hoy es tan importante como la rentabilidad. Tuvimos la oportunidad de conocer pues, las cooperativas francesas en Italia. Llevan un desarrollo, pues, desde el punto de vista técnico interesante para nosotros, que aquí no teníamos ninguna referencia, y empezamos a poner una herramienta en colaboración con la Escuela Universitaria Politécnica de Huesca desde 1993, que fue la gestión técnico-económica. Ujú. Cuando visitamos estos países, pues nos daba mucha envidia que en todos los sectores productivos, principalmente el que más nos interesaba a nosotros, de ovino de carne, pues hubiera mucha gente con datos económicos, técnicos de las ganaderías, analizando áreas de mejora que se podían realizar en la propia ganadería y en el propio sector. Y esta es la herramienta que ha sido base para todo el desarrollo que hemos hecho en esta casa. O sea, en un momento determinado, y lo pongo como ejemplo, advertimos que la mano de obra era un tema limitante por la calidad del trabajo que se realizaba en las propias ganaderías. Cada vez teníamos que tener rebaños más grandes y atender a los animales era más difícil. Y entonces buscamos una fórmula para automatizar el tema de la alimentación, o sea, una alimentación integral que por supuesto no es la solución de las ganaderías. La solución de las ganaderías es que haya pasto disponible y que lo podamos aprovechar en el propio medio, ¿no? Pero cuando tienes que tener algún periodo de estabulación, o sea, mejorar la calidad de vida de ese trabajo, y desarrollamos un sistema que es el Comer Run, que es el RUN de alimentación integral, que después hemos hecho muchas derivas con estos desarrollos, buscando cosas a medidas, y un comedero que fuera apropiado para meter ahí los alimentos al libitum en un momento determinado de un lote de ovejas, que se sirven ellas de la comida y están ahí con la simple vigilancia del ganadero, mientras el ganadero pues está atendiendo los corderos o haciendo otras cosas, ¿no? Este es un ejemplo como en un momento determinado, en la parte de la comercialización, el consumo también ha tomado unas derivas muy preocupantes porque ha disminuido mucho, y, y pues el buscar soluciones, por ejemplo, a determinadas piezas de la canal del cordero, incentivando el consumo dirigido pues a toda la población, pero de enganchar un poco a los jóvenes, como por ejemplo los filetes de pierna deshuesados para hacer bocadillos de ternasco, que desde hace ya muchos años es un tema que está implantado en... Usted va a Zaragoza Sí, sí. hoy y se encuentra en las bocaterías, pues que igual tenemos 80 o 90 bocaterías con una oferta de bocadillo de ternasco, ¿no? Con distintas preparaciones, ¿no? Un poco con esa filosofía, pues hemos ido trabajando y abriendo nuevos campos de trabajo y mejora para la ganadería. ¿Cómo es ese sistema de alimentación que desarrollasteis para cuando las ovejas están estabuladas? A ver, es un sistema que consiste en un comedero con unas parrillas que limitan el acceso del animal a la comida, Vale. y una alimentación integral que se pone en medio, o sea, en medio o en el frente. Entonces, ellas mismas van avanzando sobre la comida. Tienen la comida disponible 24 horas al día. En cada frente de comida, pues podemos tener 30 animales de alimentación al libitum, y esto no es una solución para la ganadería porque el coste de empacar en la paca hay un alimento completo, o sea, está el concentrado y la fibra,
y es un alimento muy, muy probado. Se utiliza para el periodo de cría en que las ovejas están en el aprisco cuando nacen los corderitos y hasta que los corderos tienen pues sus 30-35 días. Claro, cuando hay situaciones de sequía o cuando hay situaciones tenemos explotaciones, pues que tienen zonas donde la oferta de pastos disminuye mucho, sobre todo en estos momentos, en invierno. Se emplea para algún día más y después como comodín para en un momento determinado para tener un fin de semana donde solamente tengas uno pendiente de una vuelta, que no haya pasado nada, que no haya entrado ningún animal, que no estoy, que los animales estén tranquilos y a lo mejor pues el ganadero puede estar disfrutando de la comunión del sobrino o de la boda del hijo, ¿no? Yo tenía apuntado para comentar contigo y es el ternasco y la marca que habéis creado alrededor del ternasco de Aragón. ¿Cuándo empezó no sé, ese movimiento, ese reforzar también el valor añadido de la carne que estáis produciendo? Bueno, la idea del ternasco empezó ya hace varios decenios, o sea, como 30 años, vinculada a la mejora genética de las razas que tenemos autóctonas en Aragón. Uno de los pioneros fue Isidro Sierra, que es un catedrático que recientemente ha fallecido ya pues, por edad, que aportó mucho a esta idea. Y bueno, yo creo que el dato más relevante de esta diferenciación, nosotros estamos en un contexto de mercado mundial donde en la carne competimos con zonas donde tienen el pasto como castigo y es mucho más fácil producir que en el sistema de producción nuestra de pastos mediterráneos, ¿no? Entonces tenemos un tipo de cordero que es único porque eh, eh, o sea, la alimentación es un animal que se sacrifica joven, con 90 días, la base de la alimentación es la leche de la madre y con una mezcla al final de cereales de sota caballo rey, o sea, cebada, trigo y no más, ¿vale? De cereales naturales. Entonces, eso lo convierte en un alimento extraordinariamente diferente de todos los corderos que te puedas encontrar en el mercado. Y está muy valorado por los puntos de vista organoléptico y por la propia calidad. Hay un consejo regulador que controla las explotaciones que produce el Ternasco de Aragón, o sea, que audita la raza que tienen. En estos momentos hay eh, 5 razas productoras de Ternasco de Aragón. Está la mayoritaria, que es la raza aragonesa, la Roya Bilbilitana, la ojinegra, y desde hace unos años la maillana y la ansotana, que son troncos, que son unas razas que provienen del tronco entrefino de la raza aragonesa en unas localizaciones geográficas distintas, ¿no? Entonces, estas razas producen un animal con este sistema de explotación. El Consejo Regulador controla la raza, controla los machos, controla el pienso, controla el sistema de producción que tiene la explotación, lo audita anualmente y después cuando las empresas comercializadoras, entre las cuales estamos nosotros también, está Casa Ganaderos, Flanco y Navarro, hay varias empresas comercializadoras del Ternasco de Aragón que sacrifican en mataderos homologados. El de Mercazaragoza es un matadero homologado. Hay otros donde se puede clasificar Ternasco de Aragón. Entonces, el veedor del Consejo Regulador del Ternasco de una partida que proviene de una de las explotaciones del Ternasco de Aragón va y califica, hace una calificación final canal por canal, controlando pues el nivel de grasa, la coloración, o sea, que no tenga ningún tipo de anomalía que permita descartar esa canal o se descarte por exceso de peso, por falta de peso o por falta de grasa, que también se descarta, ¿no? Entonces eso lo convierte pues, en una herramienta muy, muy útil para comercializar. O sea, cada comercializadora de las que estamos haciendo Ternasco Aragón tenemos una política de precios con respecto al productor Claro, y tratamos de compensar todo lo más posible ese trabajo de diferenciación, ¿vale? claro. Estamos en un mercado todavía con tintes opacos
Y eso es un poco triste, ¿no? Que en el siglo XXI pues estemos ahí compitiendo y que esa diferenciación muchas veces pues tengamos que, que para hacerla visible Ya, tener que esforzarnos mucho. Pero hay un dato que yo creo que es muy relevante. El consumo de carne de cordero en España, por ejemplo, en los últimos 20 años, desde el sí, año 2000, que teníamos 25 millones de ovejas y nos comíamos toda la producción que teníamos, o sea, el 100% de la producción, aparte de algún cordero que entraría de otros países, pues estaba en torno a los 4,5 kilos, 5 por habitante. Algunas comunidades como la nuestra de Aragón o Cataluña o el País Valenciano por ahí, pues aún teníamos más, ¿vale? Y ahora tenemos más también. El consumo en el 2024 no llega a 1,5 kilos. Y sin embargo, pues dentro de las IGPs, el Ternasco de Aragón, aún descendiendo la cabaña, lo que ha descendido, porque ha descendido rebaños que producían Ternasco de Aragón y rebaños que no producen Ternasco de Aragón. Pues se está manteniendo en el mercado esa diferenciación porque cada día hay más carniceros que utilizan esa diferenciación, que venden el territorio, que venden la sostenibilidad, sí, que sí. venden pues nuestro medio rural, nuestros pueblos a través de esa carne y son carniceros y la restauración también cada vez hace más esfuerzos que siempre les pedimos más, para que esa diferenciación sea más ostensible y podamos, por supuesto, repercutir más al ganadero en el precio. O sea, en resumen, digamos, se vende menos, pero de más calidad. Sí, bueno, el cordero hoy es una carne de fiesta, de fin de semana, aunque hay piezas que no son tan nobles, que se podrían utilizar perfectamente y compitiendo con otras carnes, pero ante la demanda, la oferta que hay tan tremenda de carnes distintas y de elaborados y de preparados distintos, pues, pues el ama de casa hoy pues tiene muchas más opciones, ¿no? Y después la vida pues la llevamos de otra forma. Y volviendo a, claro, hablabas, has comentado antes, ¿no? Que la mayoría de vuestros productores, pues en función de la época del año, hacen alimentación a pasto o digamos, o alimentación con cereal. Ahí, claro, entiendo que encima en una comarca y donde hay tanta variabilidad climática como es Aragón, digamos, planificar bien la temporada y el año y temas como la sequía influyen mucho, ¿no? Mucho. En el manejo. Cómo se planea, cómo se, digamos, se planifican vuestros productores y vosotros para ayudarles en base a cómo va a ser el año? A ver, influye mucho. Tú lo dices en los datos, el coste de la alimentación es el principal coste que tiene la ganadería. Después está el de la mano de obra. Pero de 100 euros por oveja de coste total, pues calcula que el 60% es alimentación, ¿vale? Y de esta alimentación, el coste más pequeño, que es el de arrendamiento de pastos, es el que más influencia tiene en el coste general de la ganadería. ¿Por qué? Porque cuando hay un año excelente de pastos, pues no tienes que suplementar nada, ni tienes que... Y si tienes que estabular el periodo de la cría, pues en vez de tenerlas un mes, las tienes 15 días hasta que cogen bien los corderos. Si tienes la oportunidad de tener la comida cerca, pues incluso sales o con los corderos o los tienes o los trías y sacas las ovejas. Entonces, indudablemente nos depende mucho. Nosotros trabajamos ahí mucho el tema alimentación desde dos puntos de vista. Primero, eh, hay una oportunidad y dentro de los costes de la alimentación, hoy ya es el primer coste de la muestra que tenemos nosotros en gestión técnico-económica de la alimentación propia para el ganado. Ok. Y la alimentación propia es los cultivos que siembro para que los aprovechen ellas a diente, que encima tienen la ventaja de que cuando hay en un sitio de alimentación tú puedes coger tu malla eléctrica y tu pastor y dejarlas allí si hay comida y mientras tanto pues volver a casa, coger el tractor y hacer otra labor
o comer tranquilamente en casa con la mujer y los hijos, ¿vale? claro, Los cultivos para pasto. Y después hay una parte importante de alimentación, porque la mayor parte de nuestras ganaderías, estamos hablando del noreste español, que todas tenemos algo de tierra, o casi todas tenemos algo de tierra, ahora quedan muy pocas ya sin tierra, y esa tierra pues la utilizamos también para cultivos. Nosotros proponemos que se utilice cada vez más, ¿no? Y hay gente que tiene una finca maja de cereal y utiliza ese cereal para la alimentación propia. Entonces nosotros con el desarrollo de estas mezclas que hacemos del rum integral y hacemos mezclas que son mezclas multipartícula de productos, hacemos núcleos específicos para combinar con el cereal del ganadero. Que en un momento determinado el ganadero tiene un excedente de heno que lo recoge, lo empaca y por ahí, entonces le hacemos un núcleo especial para combinar con el heno de su explotación, previamente analizándolo y sabiendo lo que tiene. Para que en esa fase que están las ovejas en la cría, que están en las estabuladas, pues reciban una alimentación equilibrada. claro, claro. Y Y respecto a la parte de pasto, eh, es decir, el perfil de productor de Oviaragón, digamos, suele tener las ovejas en pasto propio digamos, en primavera las suele llevar a zonas de pasto comunal. ¿Cómo suele ser la dinámica de manejo? tenemos unos indios. La mayor parte de nuestros ganaderos con las superficies propias no tienen suficiente pastos, pero la gran mayoría, ¿no? Entonces tenemos que arrendar superficies de pastos de otros. Aquí se practica el pastoreo conducido. Nosotros, en todas las posibilidades que hemos tenido ocasión de pedir mejoras, aparte de la importancia que tiene desde el punto de vista laboral, pedimos que se reconozca esa diferenciación. Eso pasa en el noreste de España, donde tienes una finca grande con cercados, no tienes una dependencia de la mano de obra como aquí. Aquí sale el ganadero por la mañana, en muchos casos es el ganadero el que hace de pastor porque somos explotaciones familiares, y recorre las parcelas que en ese momento tiene oferta de pastos y unas veces están para un lado del pueblo, las otras para el otro y estamos haciendo pastoreo conducido en los animales que no están en cría, estamos haciendo pastoreo conducido los 365 días del año. Enrique, desde Oviaragón Grupo Pastores, como cooperativa, estáis, claro, muy involucrados en los distintos aspectos legislativos y políticos que afectan a la ganadería extensiva. ¿Qué estáis impulsando? ¿En qué proyectos estáis involucrados? Bueno, nosotros participamos en la representación que tiene cooperativas agroalimentarias de Aragón en los temas más legales y políticos, ¿vale? Entonces tenemos técnicos de nuestro sector que nos hacen las consultas individuales que puede tener un ganadero nuestro o un cliente nuestro en los aspectos de, sobre todo PAC y los aspectos pues de sanitarios, en los aspectos bueno, comerciales y tal. Nos servimos de formar parte de cooperativas agroalimentarias de Aragón y ahí tenemos un sector ovino que tengo el honor de presidir en el sector ovino y que desde hace unos años hemos participado y participamos en una plataforma para la ganadería extensiva que hemos hecho con los distintos sindicatos en Aragón, que también hemos hecho acciones a nivel nacional con esta plataforma y con los sindicatos, pero principalmente aquí en Aragón, con la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, con ASAJA, con UPA y con Araga, ¿vale? Entonces, y ahí, pues, periódicamente y cuando surge cualquier tema, por ejemplo, este miércoles tenemos una reunión en relación a todo el planteamiento que se va a hacer con el tema de la lengua azul, ¿vale? Tratamos de reivindicar, pues, lo que necesita nuestra ganadería. Es cierto que la verdad es que tratamos de reivindicar hasta ahora sin mucho éxito, ¿vale? O sea, aquí hubo una medida política que se inició en el 2005 y se finalizó en el 2015, que fue el desacoplamiento de la ayuda a la cabeza,
y nos ha creado un montón de problemas y un montón de distorsiones a este tipo de ganadería que tenemos en Aragón. Importantes, no, lo siguiente, cada reforma de la política agraria que ha habido lo hemos visto como una oportunidad para reconducir el tema, pero siempre conseguimos algo. Siempre conseguimos el reconocimiento de los políticos de que somos un sector estratégico y que necesitamos pues mejoras, pero lo tenemos pues muy difícil. Sigue estando la ayuda principalmente a las superficies. Ujú. Los ganaderos tenemos ovejas porque no tenemos grandes fincas agrícolas y entonces pues las superficies no son las nuestras. Muchas no están en nuestras PACs y otras no nos valen los campos y los residuos de cosechas en los bosques que pastoreamos, ¿no? Entonces ahí estamos en una guerra permanente con ese tema. Se han puesto en marcha medidas a nivel de agroambiental que nos han favorecido por los programas de selección, la propia diferenciación de la calidad, cosas que nos han ayudado mucho puntualmente. Ha habido ayudas como ganadería vulnerable en algunos momentos que nos han generado alguna. La ayuda, por ejemplo, que en estos momentos la estamos pidiendo también, que vino el año pasado por la sequía, que redundó en 15 euros por oveja, fue una ayuda extraordinaria para mejorar la viabilidad de las ganaderías, porque aparte de la propia pérdida que provoca la propia sequía, pues nos ayudó a llegar al nivel de ayudas entre unas cosas y otras que mínimamente casi necesitamos para continuidad de la explotación. Y aquí es donde llegamos porque para la continuidad el tema del relevo es lo más estratégico. Claro. Y desde el punto de vista del relevo generacional tenemos que centrar los esfuerzos en tratar de continuar con las ganaderías que tenemos hoy en activo, porque es muy difícil que la gente que viene de fuera sin recursos, si no se sirve de los recursos de las explotaciones que ya están en marcha y para estas puede suponer un mantenimiento del territorio, porque al final estas explotaciones están en Ara, están en La Buerda, están en Molinías, están en los pueblos más pequeñitos que tenemos en Aragón. Y tenemos que hacer todo lo posible para que ese relevo, aparte de la rentabilidad de la propia ganadería, que sin rentabilidad no tendremos relevo de ningún tipo, pero que ese relevo tenga oportunidades y ahí pues estamos con muchos aspectos pequeños que hay que mejorar, pero que hay que ir dando pasos en esa dirección para conseguir el relevo. ¿Cuáles son algunas de las medidas que reivindicáis justamente en esta línea del relevo? Bueno, el tema este de las ayudas del pastoreo conducido, el volver las ayudas a la cabeza, el que nos sirvan todas las hectáreas de pasto que aprovechamos para tener la superficie vinculada a los pagos de la PAC, que se apoye la financiación de la incorporación de los jóvenes. Ahora parece que hay una medida que, que va a ir en esa dirección y después el tema del empleo. Ahí nosotros particularmente estamos, vemos muy bien, por ejemplo, todo el proyecto este de la Escuela de Pastores, todo el proyecto de Zacarías de los pastores de urgencia, todo esto. Nosotros estamos ahí haciendo en un proyecto, desarrollando proyectos pilotos de pastor compartido, de relevo de generaciones en esta dirección, de relevo de explotaciones en esta dirección. O sea, una explotación que lo tiene todo, o sea, ganado, paridera, selección hecha, montes, pastos, y que no tiene nadie que le continúe porque sus hijos pues los tiene pues en Calatayud, los tiene en otras actividades, han tenido oportunidad de tener estudios y están en otras actividades. Y esa explotación, pues una familia la podría continuar, le podría dar vida perfectamente y dando vida pues al territorio y todo lo que desde el punto de vista social, medioambiental y económico supone la ganadería, está en el medio rural, ¿no?
Claro que sí, pues ya te digo, desde Ixoriga apoyamos todo lo que todo esto que has comentado y lo importante que es el apoyo para llegar a explotaciones, digamos, más rentables, más sostenibles y en donde efectivamente se favorezca ese relevo generacional para continuar bueno, pues la labor, digamos, tan importante que está haciendo la ganadería, en este caso de ovino en Aragón. Eh, Ahora sí, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana, súper interesante y de verdad agradecerte la labor que hacéis desde Ovi Aragón Grupo Pastores. Pues muchas gracias por darnos voz a este colectivo que vamos a seguir pico y pala defendiendo pues este tipo de ganadería por todo lo que ello supone desde el punto de vista del medio rural que tenemos. Perfecto, gracias Enrique, buen día.